Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corzo, periodista de Radio Martí. Hay un país hermano que lleva muchos años en conflictos, en problemas. Cuando desapareció el que originó los grandes problemas de ese país, y me refiero a Venezuela, el comandante golpista Hugo Chávez Frías, pues muchos teníamos esperanza de que el país tomara otro rumbo, un rumbo hacia la democracia, hacia la libertad. Lamentablemente, pues Nicolás Maduro, el actual mandatario, pretende, y en cierta medida pues ha recrudecido las maldades del presidente Chávez. Digamos así, las ha apretado más a la sociedad venezolana. Para hablar de Venezuela, de los venezolanos, de lo que allí está aconteciendo, hemos invitado a dos viejos amigos de esta casa y personales. A Bersay Giney, dirigente de APVEX, una organización de periodistas venezolanos en el exilio, y al viejo amigo y conocido de todos ustedes, Horacio Medina, quien fuera dirigente de PDVSA y que en este momento dirige la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, que como ustedes conocen es una sombrilla venezolana de oposición en Miami. Muchas gracias a ambos por estar acá. Gracias. Gracias por tenernos. Explíquenos un poquito de qué es APVEX. APVEX. ¿Verdad que es periodistas? APVEX es la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero. Fuimos fundados hace 2 años y nuestro norte, Pedro, es algo muy simple: defender la libertad de expresión en nuestro país, nosotros como asociación. Tratamos en su defecto de ser la voz de nuestros colegas venezolanos en el exterior. Nuestro norte es defender la libertad de expresión, defender los derechos humanos de nuestro gremio y, ¿por qué no?, fortalecer ese crecimiento profesional dentro de cada uno de ellos. Un gremio que lamentablemente en los últimos años en Venezuela, yo que conozco o conocí un poco la prensa venezolana, ha sido muy afectado tanto por el gobierno de Maduro ahora como el de Chávez en el pasado. Ha venido, yo diría, mermando, ha venido creciendo ese atropellamiento, si se puede decir, a la libertad de expresión, a los periodistas, y por eso nosotros desde acá, desde Miami, denunciamos, desde Miami soportamos y queremos decirle a todos nuestros colegas venezolanos que nosotros estamos acá para ofrecerles nuestra voz, para ofrecerles nuestro apoyo y decirles aquí nosotros podemos ser ese puente de repercusión, de poder decir sin trabas lo que está pasando con la prensa venezolana en nuestro país. Nosotros lo hemos conversado, Horacio, en más de una ocasión, la situación de la prensa venezolana y el papel que los periodistas venezolanos asumieron en un momento determinado en Venezuela. Se hacía más política de oposición en los medios de información, o mejor dicho, más política para defender la libertad, más que de oposición en los medios de expresión que los propios políticos. Ciertamente, Pedro. Y no puedo olvidar que nosotros nos conocimos justo cuando tú estabas ejerciendo como periodista en Venezuela, en aquellos momentos de la Coordinadora Democrática, sí, por allá por el año 2002. No vamos a ponerle mucha fecha. Sin embargo, antes de entrar en esa materia, a mí me encantaría, si me concedes un minuto, para hacer una aclaratoria que considero es muy importante. Es cierto, yo en este momento soy el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, que ahora se va a llamar o se está llamando Mesa de la Unidad Democrática de los Venezolanos en el Exterior, Miami. O sea, a cada una de las mesas muy preciso, muy bueno. Se está poniendo desde ese punto de vista. Y hay 2 cosas que quiero resaltar. Es evidente que tenemos un nexo de consanguinidad, para ponerle entre comillas, con la Mesa de la Unidad en Venezuela. Ahora, lo que es la Mesa de la Unidad en Venezuela. Claro, por supuesto. Viene siendo la central. Por supuesto. Pero tengamos en cuenta 2 cosas. Primero, que allá hay una realidad diferente y distinta para lo que es la Mesa de la Unidad Democrática a las realidades de cada una de las mesas de la Unidad Democrática en el exterior. Nosotros tenemos aquí unas realidades absolutamente distintas. Y hay que empezar a entender que, si bien hay, como te digo, un nexo que es inequívoco y que en el cual no estamos en absoluto interesados en negar, por lo contrario, tenemos que entender que aquí hay que hacer cosas diferentes y hay que darle un enfoque distinto a esta Mesa de la Unidad Democrática, porque las realidades son distintas. La psicología del exilio es algo muy diferente. Sí, como dirían los militares, una cosa es la estrategia y la otra es la táctica. Efectivamente. Ustedes coinciden en las normas estratégicas,
pero tácticamente cada agrupación tiene que funcionar en base al espacio que opera. Es algo muy sencillo. Conversaba con Versailles antes de entrar aquí al programa y yo le decía, mira, es algo que mucha gente me dice, oye, pero tú eres simplista. No, aquí se trata de la esencia básica del matrimonio, cómo ser uno sin dejar de ser dos. Y eso permite que tú tengas tu independencia, pero que podamos unirnos a la hora de tomar decisiones y tomar acción. Y también creo yo, y voy a andar un poquito más en el tramo, obligas a ser más respetado en tus decisiones. Es muy doloroso que una persona magníficamente bien intencionada, porque está en otro entramado social, quiera disponer lo que tienen que hacer diferentes sectores que lo representan, pero que están en otros ambientes. Y yo creo que eso es una idea mal entendida. Por ejemplo, yo me permito en este momento decirlo, y lo digo públicamente, y lo he dicho y lo repito aquí en tu programa, que efectivamente la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela se formó en función de una coalición electoral con unos fines claros y determinados. En este momento, la realidad impone otro tipo de acciones. Y la Mesa de la Unidad Democrática tendrá que emigrar hacia una suerte de frente, de movimiento, de congregación, de conglomerado de opiniones de diferentes sectores en función de poder definir una operación política con una estrategia clara y definida. Si no, va a perecer. ¿Tú crees que ya la Mesa de Unidad Democrática no tiene la proyección electoral que en un momento tuvo? Por supuesto, este no es un momento electoral. Yo no quiero decir que debe abandonarse lo electoral. En algún momento, lo electoral va a jugar un papel fundamental, pero no es este el momento electoral. Entonces, por lo tanto, la coalición electoral, que fue el fundamento que tuvo la Mesa de la Unidad Democrática, deja de tener vigencia en este momento, una vigencia temporal. Y hay que emigrar, hay que reestructurarse, hay que reorientarse a algo mucho más amplio que permita definitivamente generar estrategias políticas. ¿Eso puede implicar un cambio de liderazgo de esa mesa en Venezuela, sin duda? Por supuesto, y yo creo que eso es posible, es perfectamente pertinente. Igual creo que sucederá en muchas otras partes. Yo creo que aquí no podemos empeñarnos en decir que lo único que puede ser representante de la oposición de Venezuela en el exterior es la MUD. Por lo contrario, nosotros lo que estamos tratando es de conformar yo me permito llamarlo frente, una alianza desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político, para que nosotros podamos atender a los venezolanos en el exterior, para que podamos dar respuesta a las diferentes comunidades, para que podamos asumir las tareas que tenemos que asumir. Yo creo, no sé qué piensa Versailles al respecto, pero yo creo que es muy importante aclarar esto, y es que se fundó como un aparato de carácter político. Lo fundaron un número de dirigentes políticos de diferentes vertientes, pero el decursar, el andar político, lo fue distanciando en cierta medida. Y hoy no se puede hablar de una mesa de unidad tan unitaria como un momento fue. No sé qué piensas tú como observadora, como periodista. Yo diría que una mesa de la unidad, donde ese punto que tú comentabas, Horacio, tiene que ser nuestro país. Y es doloroso, Pedro, cuando ves en una mesa donde hay diferentes intereses, a veces hasta se olvida que son constituidos para poder lograr esa transición democrática que estamos esperando desde hace algunos años en Venezuela. Bueno, los cubanos tenemos un poquito de experiencia en eso. Y es que en algunas organizaciones, en algunos momentos, se crean organizaciones en que los fundadores creen que la organización es más importante que el objetivo. No, lo importante es el objetivo, la democracia, la restauración de los derechos. Y las organizaciones quedan en el camino. Son instrumentos. Así es. Yo le decía también a Versailles, porque estuvimos conversando antes de iniciar el programa. Sí, yo llegué tarde, no me lo saqué más en casa. Las mejores conversaciones siempre como que se dan antes de la entrevista. Eso es muy cierto. Yo no tengo ningún tipo de problemas en ese sentido, porque yo tengo claro algo. Mi única causa es Venezuela. Por supuesto. Ya está. Hay que deponer actitudes, se deponen las actitudes. Hay que deponer, porque todos tenemos, por supuesto, aspiraciones, pero en un momento determinado, este no es el momento de las aspiraciones personales. Este tampoco es el momento de los partidos políticos en individualidades. Es el momento que los partidos políticos actúen como un todo, junto a la sociedad civil, sindicales, al movimiento estudiantil e incluso, Pedro, puedan presentar de una manera clara, una estrategia clara que pueda ser capaz de encantar al sector institucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que no son todos, como dijo, de una manera irresponsable, cuestionable, absolutamente aberrante el general Vladimir Padrino López, que dijo que de hecho es el jefe de la Fuerza Armada. Por supuesto, es el hombre que quizás yo te diría que tiene más poder dentro de la Fuerza Armada. Tiene en Venezuela. Algo absolutamente deplorable. ¿Pero por qué dice eso?
Dice eso porque en el otro lado no hay una respuesta clara y contundente sobre un camino a seguir, definido. Y yo creo que eso también hace falta. Si no hemos entendido que el país cambió, y cambió en el 89, cambió en el 92, cambió en el 94, cambió en el 98 y cambió en el 2012. Y las Fuerzas Armadas cambiaron también. Las Fuerzas Armadas se le da una beligerancia política en este momento, que no hay forma de regresarlo a los cuarteles como muchos pretenden. Hay que contar con ello. Y yo no tengo ningún tipo de problema en decirlo. Y creo que ese es el camino a seguir. Así que, y lo hemos conversado en la asociación, de la cual forma parte Versailles, de buscar también caminos de integración. Ellos tienen un claro objetivo. Nosotros no pretendemos de ninguna manera influir. Al contrario, nosotros queremos que nos apoyen y apoyarlos, que sean críticos de nuestra gestión, pero nosotros también queremos contar con un apoyo. Y ese es el camino, Pedro, no hay otro. Pero así como él se refiere exclusivamente a APEVEX, qué hermoso que cada organización, que cada quien desde su gremio, desde su asociación, puedan tener eso bien claro, que es qué puedo hacer yo por mi país desde mi punto de vista, desde mi punto de acción, si se puede llamar así. Lamentablemente la condición humana tiende a primar en muchas ocasiones sobre nosotros y lo inmediato nos consume a lo que realmente debemos trabajar, que es para el futuro. Pero háblame en este momento de la prensa venezolana, o sea, la venta del Universal, la pasada venta de Globovisión, la desaparición libre como tal de Últimas Noticias. Realmente les queda un solo reducto a ustedes, que es el Nacional. Es lamentable, creo que ha perdido Venezuela. Has hablado de unos medios súper importantes. Cuando se hizo la venta de Globos, que fueron fundamentales en la democracia venezolana. Claro que sí. Fíjate, nombraste los hechos así, los casos en secuencia del Últimas Noticias. Nadie sabe quiénes son los dueños. Cuando se dio la venta de Globovisión, iban a mantener esa misma línea editorial, todo se iba a quedar y al final, ¿qué pasó? Uno a uno fueron saliendo. Lo que va a ocurrir con el Universal. Exactamente. Esto fue un golpe bien duro que se dio. Primero, por quién compra el Universal. ¿Cuál es el trasfondo de verdad, la esencia de esa compra? ¿Cuál es el objetivo final? Una empresa creada hace unos meses allá en Madrid, donde está dada con un capital de 1.500 euros y compra una compañía por 90 millones de euros. O sea, es algo difícil de entender. Lo conversaba con Horacio. ¿Quién invierte en un país donde hay control de cambios? No, y donde no hay anuncios como tales? Entonces, no hay empresas para anunciarse. Todos son del régimen, todos. Ahora, Pedro, a mí me sorprende, y perdona quizá la redundancia, a mí me sorprende que haya gente que se sorprenda por lo que está sucediendo. Esto fue claramente anunciado. Recuerda que era la política de la hegemonía comunicacional. Eso es, y poco a poco han avanzado. Quizás equivocaron el camino cuando cerraron a Radio Caracas Televisión, pero rectificaron en su error y dijeron, no es necesario cerrarlo. Nosotros hemos saqueado este país, nosotros tenemos cuentas incalculables, tenemos demasiado dinero, tenemos un montón de boliburgueses que están a nuestro servicio, que definitivamente son nuestros testaferros. Pero el punto es pongámoslos a comprar. Exactamente, y la cuestión es control sobre la producción. Y lo importante no es lo que ellos quieren decir en esos medios, es que no te dejan decir a ti lo que tú vas a decir. Ese es el punto, cuando un medio de comunicación, Pedro, no tiene esos recursos para comprar papel, no tienen recursos para comprar tecnología, porque tú hablabas de lo que ha sido Venezuela años atrás. Señor, el mundo constantemente está cambiando, necesitamos tener tecnología, pero ¿cómo vas a adquirir tecnología? Hay un factor también que no podemos pasar por alto, que es el factor humano, que es la clave de cualquier medio, ya sea de expresión o de cualquier otra cosa. La intimidación, la autocensura, el miedo que todos empezamos a sufrir cuando un poder que no tiene límites nos toma como objetivo y nos empieza a aplastar. La prensa venezolana, los propios periodistas venezolanos, que en un momento determinado, todavía quedan excepciones, gracias a Dios, pero los propios periodistas venezolanos que en un momento determinado asumieron roles protagónicos muy importantes, que siguen en el país, se han ido apagando ligeramente. Claro, hay poco excepciones, a poco. pero es la presión, es el chantaje, es la persecución. Y lo peor es que nuestros colegas actualmente se encuentran en Venezuela ejerciendo nuestra profesión sin saber quiénes son los dueños de los medios.
Estás trabajando sin saber cuáles son realmente las políticas informativas que se van a hacer. Y ha sido así, una lucecita tras otra. Fue Globovisión, Últimas Noticias, se habla del Nacional, se habla de Tal Cual, que siguen allí firmes. Pero, ¿qué va a pasar mañana? Nunca se pensó que un medio de comunicación pionero de lo que es la libertad de expresión del periodismo, con 105 años de fundado, Pedro. Lo Universal no tiene explicación. No tiene explicación alguna. Eso nos duele a nosotros como periodistas. Ese es el Universal no era solo un patrimonio venezolano. Era un patrimonio de la prensa latinoamericana. Bueno, yo creo, Pedro, que... Entonces le están apuntando a lo más grande, como tú decías, Horacio. Claro. ¿Qué es eso que le tengo yo que apuntalar? ¿Qué es eso que tengo allí tener? Porque el Nacional, el Universal, la infraestructura que tiene, la capacidad tecnológica, la mejor red de tecnología, la web que tiene, actualizada, con unas redes sociales con más de 2 millones de seguidores, con lo mejor en tecnología, entonces le apuntan a lo mejor. Pero, y es así, Pedro, cerraron Radio Caracas Televisión, se robaron los equipos cuando compraron, cuando varias veces le robaron los equipos a Globovisión. Todo eso que han hecho con TVs, no han hecho nada, no hay nuevos programas, no hay creación, pero eso no importa, no tienen audiencia, no importa. Lo importante es que tú no hables, que no lleves tu mensaje de alternativa democrática, de oposición. Y eso es lo que han logrado. Es por eso que el contenido informativo cada vez es menor. En Venezuela las emisoras de radio, cada vez música, moda, concursos y menos información. Bueno, entonces, ¿quién se informa? ¿Y quién anuncia? ¿Quién anuncia en un medio de comunicación que esté confrontado con el gobierno? Cuando de inmediato, el gobierno actúa cercenándole otro camino. Pero este cuadro desolador, y le pregunto a los dos, no solo se circunscribe a la prensa, a la comunicación, se aprecia en toda la sociedad venezolana. Y lo pongo como ejemplo por lo que pasó en mi país, que esto mismo, con otros métodos, esto fue lo que aconteció en Cuba. Un grupúsculo, una nomenclatura se apoderó de la nación, y eso está sucediendo en Venezuela. ¿Cómo ustedes ven el futuro? O sea, ¿qué posibilidades hay de políticamente lograr cambios en Venezuela cuando en el país tienen el control, por supuesto, del Ejecutivo, tienen el control de la Asamblea Legislativa, tienen el control de la justicia, tienen el control del poder electoral y ahora controlan la prensa en su inmensa mayoría? ¿Cuáles son las alternativas para lograr un cambio y acercarse a la democracia? Yo siempre he dicho algo, que nosotros como periodistas, para defender la libertad de expresión, no podemos quedarnos callados, tenemos que denunciarlo. Y tú hablaste de algo clave, el futuro de Venezuela. Recientemente, el fin de semana hicimos un foro con uno de las editoriales más importantes de esta ciudad, con el Herald, APBEX, la Asociación de Periodistas Venezolanos, y el Herald hizo un foro que fue precisamente ese título y ese trabajar sobre lo que tú estás diciendo, Pedro. Venezuela, el futuro de Venezuela 2015, el próximo año. ¿Cuáles son esos posibles escenarios? ¿Se va a mantener el chavismo? ¿Va a continuar la represión? ¿Qué va a pasar en materia informativa? ¿Qué va a pasar? ¿Cuáles son los diferentes escenarios? Si Maduro está viviendo, y eso lo sabes tú, Horacio, una de las peores crisis económicas sumado al descontento social. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo ahorita, decirlo, hablarlo desde nuestro punto de vista. Yo no quiero causar un impacto negativo. No lo vas a lograr. Pero eso no cambia gobiernos. Pero voy para allá. Esa es una labor que nosotros llevamos haciendo hace 55 años en el exilio. O sea, denunciar, acusar, decir. Pero eso no cambia gobiernos. Los foros hay que hacerlos, hay que producirlos. Y te repito, los cubanos lo seguimos haciendo. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer en términos reales, en términos prácticos, para que la situación venezolana cambie? Nosotros hicimos muchos intentos con la cubana, lamentablemente ya se apuesta al fin biológico de los dictadores. ¿Ustedes tienen otras expectativas? ¿Qué se puede hacer? Mira, yo creo que desde el punto de vista del exterior, antes de decirte lo que tu primera pregunta, tu original, es la siguiente. Nosotros hemos fallado y se ha fallado siempre porque nos dirigimos a los gobiernos. Desde el exterior nosotros tenemos que dirigirnos
a la organización civil, a los partidos políticos, a las sociedades de los países, no a los gobiernos. Los gobiernos tienen intereses, las naciones tienen principios. Entonces, eso es lo primero. Estamos equivocando la estrategia. No hacemos nada con hablar con el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo. No hacemos nada con hablar con el gobierno de México. Hay que hablarle al país de México, al país de los Estados Unidos. Ese es el primer cambio. Y el segundo, que te voy a decir, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la opción? Hay una sola: unidad. Y la definición de una estrategia política clara, firme y precisa, que tenga un objetivo: salir del gobierno que está en Venezuela, de ese régimen de forajidos, en el menor tiempo posible. Hay que decirlo muy claro: no hay ninguna forma de que ese modelo político, como está, se pueda mantener en el poder. Y ya hemos visto claras evidencias que están obligados a cambiar, y hay una disputa interna por eso. Se mantienen en el poder solo por una razón: porque en el otro lado no hay una unidad clara, no hay un operador político claro que define una estrategia a seguir. Cuando eso suceda, Pedro, el fin llegará. Si no sucede, bueno, continuaremos como Cuba. Pedro, créeme que nosotros en la asociación siempre hemos tratado y vamos a seguir tratando de denunciar y de llegarle a todos esos organismos. Lo que dice Horacio, nosotros lo hemos venido haciendo. Mira, cuando se violan los derechos humanos, no tan solo le hablamos al país, le hablamos a todos los... Mira, hemos hecho campaña. APBEX denuncia a través de Twitter, donde le hemos dicho a los presidentes, Argentina, Brasil, Naciones Unidas, cualquier organismo, la CIP, todo esto es lo que está pasando en nuestro país y lo vamos a seguir haciendo cuando hemos visto la violación de los derechos humanos de nuestros colegas, cuando hemos visto secuestros de nuestros colegas. Tenemos que decirlo. Y no tan solo llevamos el hilo de lo que está pasando en Venezuela, sino también de cómo se está tratando a los periodistas a nivel internacional. Tenemos la visión completa de lo que se está haciendo. ¿Y cómo ustedes ven el hecho de lo que está aconteciendo en Venezuela y de las disposiciones, por ejemplo, que se discuten fuera de Venezuela por algunos gobiernos, en este caso Estados Unidos, de imponerle sanciones a esos boliburgueses, a esos que se han robado el patrimonio venezolano? ¿Cómo ustedes ven eso? Muy positivo. Yo creo que cada país tiene esa autoridad y esa jerarquía para tomar sus sanciones como lo han venido haciendo. Lo que significa que es decirle al mundo, ratificar lo que nosotros hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que está pasando, señores, en Venezuela? A todos los niveles, a todos los niveles. No hay ninguna duda de que esa posición, la cual comparto plenamente, sanciones selectivas a las personas o a aquellos funcionarios que son violadores de los derechos humanos, lavadores de dinero, aliados del narcotráfico, aliados del terrorismo y que definitivamente tienen un expediente comprobado. No hay ninguna duda. ¿Por qué no se ha hecho, Pedro? Porque tampoco hemos ejercido la presión adecuada en los niveles adecuados. Y que no se han producido contradicciones. Desde allá mismo han venido presiones para que eso no acontezca. Claro, para que eso no acontezca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, hay que actuar aquí. Los venezolanos tenemos que actuar aquí. Y esa es una labor de los venezolanos aquí. Concientizar al pueblo de los Estados Unidos para que a su vez sus representantes puedan presionar. Y porque esto es una decisión que tenemos que empujarla, si es que estamos de acuerdo. Yo, de mi parte, haré todo lo que tenga que hacer porque sí estoy de acuerdo. Yo creo que eso no puede suceder. Estos violadores de los derechos humanos, estos delincuentes que ya no podemos hablar de corrupción. Ese es el mejor título, delincuentes. Hay que hablar de saqueo. Venezuela está siendo saqueada. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo es posible que no haya medidas? ¿Por qué se ha dudado tanto en esas medidas? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, porque hay también intereses, porque los gobiernos tienen intereses, las naciones tienen principios, y es a la nación a la que nosotros tenemos que acudir. Me parece muy importante ese aspecto, y muy importante el producir. Lo que dije ahorita no es que los foros no tengan importancia, porque yo participo en muchos de esos foros y los organizo también. Son muy importantes, pero ¿en qué medida ustedes hacen de que esos debates, esas discusiones y los acuerdos que se puedan tomar lleguen a los venezolanos que allá siguen activos también? Pedro, a través de las redes sociales, nosotros llegamos a cualquier parte del mundo. Tenemos Twitter, tenemos las plataformas en la web y tenemos la mejor intención de nosotros como comunicadores de extender y de decirle al mundo lo que está pasando en mi país y cuáles son las cosas que podemos hacer. Vamos a seguir en lo mismo, Pedro, defender la libertad de expresión, defender una prensa libre, aparte de todas las circunstancias que se puedan dar en mi país, y lo vamos a seguir haciendo. Ese es el compromiso ineludible. Eso como comunicador y como ciudadano estamos obligados a hacerlo
donde quiera que nos encontremos. Pero en estos pocos minutos, a los dos, ¿cómo ven la situación interna del gobierno de Nicolás Maduro? Es cierto que hay escisión, que hay divisiones, que hay conflictos, que hay gente que está más próximos a la dictadura cubana, que otros quieren enajenarse de esa dictadura. Es cierto que Maduro quiere hacer reformas económicas de corte capitalista y romper con el modelo chavista. Muy breve. Creo que muy rápidamente. Te digo que este modelo político como está es absolutamente irreversible su caída por esa misma razón. Dentro del grupo que está hoy en el gobierno de este régimen hay lo que se llama el grupo francés, un grupo francés que está presionando fuertemente hacia un cambio del modelo hacia el modelo chino. El capitalismo salvaje a ultranza desde el punto de vista del económico y el totalitarismo salvaje desde el punto de vista de la restricción de las libertades. Ahí es a donde vamos. Muy en línea, por cierto, con Raúl Castro y sus más allegados. Llama la atención poderosamente que están confrontados con el marxismo-leninismo tradicional que está todavía encabezado por Jordán y por Navarro y por algunos otros grupos. A lo que Maduro le dijo izquierdistas trasnochados. Trasnochados. Entonces, fíjate... Pero hay una contradicción. Le dice izquierdista trasnochado y lleva para Venezuela a un ultraizquierdista ultra trasnochado, al señor Borrego, que era un asistente de Ernesto Guevara de la época de los estímulos morales. Esas son las cosas que a nosotros nos llama la atención, pero tú lo decías recientemente, Pedro, ¿cómo se mantiene, cuando lo hablabas en relación a tu país, Cuba, cómo se mantiene todo lo que es la parte del castrista, pero en Venezuela, es decir, ¿cuáles son esas estrategias para mantenerse el chavismo? Son una de las cosas que nosotros estamos viviendo. Las contradicciones son muchas, porque querían sacar a Rafael Ramírez y se anunció la salida de Rafael Ramírez, porque entienden que la única forma de mantenerse en el poder es continuar con PDVSA, y PDVSA está básicamente arruinada, sin poder capacidad de suministro. Le ha reducido el suministro hasta Cuba. Y sin embargo, desde Cuba presionaron, porque Ali Rodríguez Araque, el gran mentor de Rafael Ramírez, coincidencialmente ahora nuevamente es el embajador de Venezuela en La Habana. Entonces, tengamos en cuenta que hay una pugna interesante por el poder, porque no hay gobernabilidad en el país, porque hay una crisis política y social de ingobernabilidad tremenda que no se ha capitalizado por una sola razón: falta de unidad y una estrategia política definida, firme por parte de la Alternativa Democrática en Venezuela. El minuto que nos queda. Y a eso estamos llamados nosotros a hacerlo, a unirnos por la lucha, y lo vamos a seguir haciendo, Pedro, lo vamos a seguir haciendo. No se puede cesar, no se puede cesar. Y esa división, tienes en 30 segundos, ¿tienes confianza en quién puede tomar la decisión final? Yo creo que al final el pragmatismo se va a imponer, y ese pragmatismo nos va a llevar a un gobierno de transición que va a venir desde el lado de lo que se queda del chavismo, de las lastras del chavismo. Digamos, de los cabellos. Sí, y allí vamos a comenzar a transitar necesariamente, por eso necesitamos una fuerza política importante. Gracias, muchísimas gracias a los dos. Y gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Como siempre, Horacio y Versailles han estado con nosotros. Los esperamos en otra oportunidad acá en Opiniones. Tengan todos muy buenas tardes y recuerden, como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad y no para encubrirla. Tengan todos buenas tardes. Hola, habla su amigo Pedro Corso. Cada semana usted disfruta de la programación en español en su canal 17. Esto no sería posible si no es por la ayuda financiera que usted le da a este canal 17. Envíe a este canal hoy P.O. Box 12500 Miami, Florida 33101. También se puede hacer en nuestro sitio web en wlrn.org. Muchísimas gracias. Estar conectado al Internet es importante. Estar conectado le ayuda a aprender. Estar conectado puede ayudar a conseguir un trabajo. Estar conectado puede ahorrar dinero. Estar conectado mantiene su participación. La Escuela Pública del Condado de Miami-Dade le insta para conectarse. Yo no puedo donar mucho. ¿Qué diferencia hiciera mi donación? Mi donación nada más sería una gota en un cubo.
No creo que ellos necesiten mi pequeña contribución. No es mucho, pero es lo que puedo donar. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. Yo puedo dar un poquito. A lo mejor pueda ayudar. A lo mejor puede ayudar. A lo mejor puede ayudar. Si va a ayudar, mira lo que un par de gotas hace. Haga su parte. Vaya a WLRN.org y agregue su donación.